especiales de nuestras vidas que nos dejan un impacto y un recuerdo para, pues para toda la vida propiamente, especialmente cuando conocemos a personas muy especiales, les amamos, nos unimos en una fraternidad, en un sentimiento muy especial, pero llega el momento en que tenemos que separarnos, tenemos que despedirnos de ellos por diferentes circunstancias, ya sea por cambios de trabajo, cambios de alguna situación en nuestras vidas, y tenemos que despedirnos y eso deja un vacío, deja un hueco en nuestro corazón al despedirnos de esas personas a quienes amamos. La noche anterior en que el Señor Jesús iba a ser crucificado, reunió a sus discípulos en un lugar que se le conocía en el Nuevo Testamento como el aposento alto. Y ahí pasó varias horas con ellos antes de ir al Getsemaní para ser apresado. Y en esas horas el Señor aprovechó al máximo para poder darles enseñanzas que quedaran grabadas en sus corazones. Los capítulos del 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan narran esa experiencia tremenda. Es un pasaje grandioso, los capítulos del 13 al 17, porque son los momentos finales del Señor Jesús. El capítulo 13 inicia con unas palabras muy conmovedoras, muy dramáticas, porque dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En ese momento, el Señor Jesús derramó todo su amor hacia ellos. ¿Y cómo derramó su amor hacia ellos? Dándoles palabras de consolación, palabras de ánimo, enseñanzas grandiosas que quedaron grabadas para toda la vida en sus corazones, como también en las páginas de la Biblia, y por eso tenemos este pasaje en el Evangelio de Juan. Y la razón de esto es porque el Señor Jesús les había anunciado que ya se iba. Habían pasado con él 3 años y medio, 3 años y medio de gran intensidad en su relación. Habían comido con él, habían predicado con él, habían ido a visitar gente con él, habían pasado por momentos grandiosos con él, habían sido incluso regañados por él, pero todo era para que ellos pudiesen caminar correctamente en la fe y pudiesen ser verdaderos seguidores de él. Habían visto grandes milagros de él, lo habían reconocido como su Dios. Esos 3 años y medio fueron la experiencia más grandiosa de toda su vida. Habían conocido nada menos a la persona más grandiosa de todo el universo, al Hijo de Dios. 3 años y medio que ellos después no lo cambiarían por nada del mundo. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice estas palabras tan grandiosas de esa experiencia especial, y déjenme leerlas. Lo dice en el primer capítulo de la primera carta de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Jesús se les había presentado. Pero esos 3 años tenían que llegar a su fin. Todo lo que vivimos en esta tierra, hermanos, es temporal. Tarde o temprano termina. Iniciamos una relación maravillosa con alguien, una buena amistad. Pasamos tiempo con esa persona, nos acercamos a ella, nos apegamos a esa persona en una amistad sincera, fraternal, tan especial, pero tarde o temprano esa amistad llega a su fin. No porque tal vez queramos, sino porque tal vez alguno tiene que cambiar de rumbo, tiene que cambiar de situación geográfica, tiene que irse para otro lado y se termina.
Y lo mismo ocurre en nuestra relación matrimonial. Amamos a aquella persona con quien nos hemos unido para toda la vida, pero llega el momento en que también se termina, ya sea que se vaya el esposo o se vaya la esposa, pero se trunca esa situación porque todo es temporal. Y Jesús sabía perfectamente que la relación con sus discípulos, que aunque era una relación tan grandiosa, espiritual y de lo más maravilloso que se podían imaginar los discípulos, tendría que llegar a su fin. Y en Juan capítulo 16, versículo 6, dice que se llenaron de tristeza sus discípulos. Déjenme leerles el texto. 16:6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Tristeza ha llenado su corazón. Se llenaron de tristeza. Porque Jesús les dijo que ya se iba a ir, ya se iba a ir. Se estaba despidiendo aquella noche. Y toda aquella derrama de palabras y enseñanzas grandiosas que iban a quedar grabadas en sus corazones, les causaba en sus discípulos una gran tristeza, porque ya no iban a ver al Maestro, ya no iban a ver a su Señor. Él iba a pasar de este mundo al cielo, a donde Él iba a ir a estar al lado del Padre. Y por eso se llenaron de tristeza. Y en medio de esa situación de tristeza, el Señor les hizo una gran promesa y aparece en el versículo 7. Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, y aquí viene la gran promesa, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador no vendría a vosotros. Ellos iban a tener la experiencia de alguien que iba a relevar, por decir así, la presencia física del Señor Jesucristo. No iban a ver más al Señor Jesús físicamente. No iban a estar junto de Él. Juan ya no se iba a recostar en el pecho del Maestro. Pero alguien iba a estar con ellos para consolarlos y animarles a seguir en el camino hasta llegar al fin. Y esa persona es el Consolador. Y esa persona es la misma que tenemos en nuestros corazones. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos iban a ser fortalecidos, animados, llenos del poder espiritual para compartir el mensaje de Jesucristo mediante la presencia del Espíritu de Dios, el Consolador. Y miren, hermanos, qué grandiosa es esta promesa, porque por medio de la presencia del Espíritu Santo es que nuestras vidas pueden seguir avanzando. Si solamente creyéramos que Jesús está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, muchos de nosotros fracasaríamos, muchos de nosotros ya no seguiríamos. Pero ¿quién nos levanta? ¿Quién nos anima? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos habla al corazón para seguir adelante? Es el Consolador, porque Él nos guiará a toda verdad, dice la Escritura, dice el mismo Señor Jesús. Y bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Podríamos hacernos la primera pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? La palabra espíritu en el griego, que fue escrito, en ese idioma fue escrito en el Nuevo Testamento, es una palabra que algunos grupos religiosos no la comprenden y la toman de una manera tan literal y piensan que así debe ser la presencia del Espíritu de Dios. La palabra neuma, de donde viene nuestro término neumático, es decir, de nuestras llantas, neumático, significa o se traduce como aire o como viento. Y eso es en griego. Y en hebreo se pronuncia la palabra como rúa. Y aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde el Espíritu Santo está sobre las aguas como
cubriéndolas y empollando para que surja la creación. Pero quienes no entienden esta palabra la toman de una manera impersonal, mencionando que el Espíritu Santo es como una fuerza activa, como un poder activo que está en el mundo. Pero el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo no es algo impersonal. Y algunos tratan de mencionar que hay ciertas figuras en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que tienen la relación con el Espíritu Santo y por eso se debe considerar como algo impersonal. Por ejemplo, se compara al Espíritu Santo con el viento, con el agua, como el aceite, como el fuego. Pero no es así. Esas figuras, esas metáforas, solamente simbolizan las acciones que va a hacer el Espíritu Santo, pero no que tienen que ver con su propio ser. El Espíritu Santo es una persona real. Y hay un pasaje grandioso en el Antiguo Testamento para hacer notar la personalidad del Espíritu de Dios. Y vamos a Isaías capítulo 63, versículos del 7 al 10 para darnos cuenta acerca de este asunto. Estamos en Isaías capítulo 63. Isaías 63, los versículos del 7 al 10. Isaías 63 del 7 al 10 dice de la siguiente manera: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios para la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Porque ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora, por favor, pongamos atención en el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes, es decir, el pueblo de Dios, Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién se les volvió enemigo? Su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu se les volvió enemigo, y él mismo, ¿quién es el mismo? El Espíritu Santo peleó contra ellos. ¿Es una fuerza activa? No, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, porque se les volvió su enemigo y peleó con ellos y lo hicieron enojar. ¿Podemos hacer enojar la luz de la lámpara? ¿Podemos hacer enojar la corriente eléctrica? No. Hasta estaríamos locos estando peleando con esas cosas. Estaríamos locos. Pero con alguien, con otra persona, sí podemos hacerle enojar. Y aquí en este caso hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios es una persona. Y aquí en este texto, hermanos, vamos a ver un poco más ahorita, pero en este texto, la palabra Espíritu Santo debe ser colocada con mayúscula. Ahora, ¿por qué no la colocaron con mayúscula? Puede ser por dos causas. Número uno, el hebreo antiguo no tenía mayúsculas. El hebreo antiguo no se escribía con mayúsculas. Eran letras, por decir así, lineales. No había ni mayúsculas ni minúsculas. En el griego sí hay mayúsculas y hay minúsculas, como en el caso de nuestro español. Pero en el hebreo no. Posiblemente los traductores siguieron la línea traduciendo de la misma manera. La segunda cosa es que no los pusieron en mayúscula como para poder centrarnos en el hecho de que Dios estaba enviando a su Santo Espíritu para hacer la obra en su pueblo, pero
La parte importante estaba en la persona de Dios el Padre, que estaba enviando su Santo Espíritu. Por eso tal vez no la pusieron en mayúscula, no sabemos. Pero ahora fíjense bien el versículo 11. Pero se acordó en los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Y miren otra vez, ¿dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Otra vez se menciona Santo Espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Ahora miren el cambio, versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Ahora, ¿cómo aparece la palabra Espíritu? Ahora con mayúscula. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Los estaba, dice el texto, pastoreando, los estaba guiando, los estaba cuidando, los estaba llevando como un rebaño. Entonces, aparece 2 veces el término Santo Espíritu, en el versículo 10 y el 11, y en el 14 aparece con mayúscula para referirse a Dios, Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, actuando también. Entonces, en este pasaje encontramos que el Espíritu de Dios es una persona porque pastorea, porque guía, porque cuida, porque protege, porque alimenta, como un pastor lo hace con sus ovejas. También se le hace enojar, también se convierte en un enemigo para luchar contra aquellos que están peleando con él. Y eso demuestra claramente que el Espíritu de Dios es una persona. Y lo estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. Pero una cosa todavía más podemos ver en la presencia del Espíritu de Dios en otros pasajes aquí en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vayamos a Job, capítulo 26, versículo 13, por favor. Job, capítulo 26, versículo 13. Job, capítulo 26 y versículo 13. Job está hablando de Dios como creador, pero fíjense bien lo que dice el versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Pero vean ustedes, hermanos, la primera línea de este versículo. Su espíritu adornó los cielos. El Espíritu de Dios estaba también en la creación, era parte de la creación. Así como el Padre era el creador, el Hijo era el creador, el Espíritu Santo también es el creador. Él está participando en esta obra grandiosa. Otra vez, vamos al Salmo 104 y versículo 30, perdón. Vayamos a ver esta situación, el Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, ahora aquí aparece con mayúscula. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es creador. Entonces veamos, hermanos, que las palabras de consolación del Señor Jesús para sus discípulos era darles a alguien que iba a estar con ellos para animarles, para sostenerles, para fortalecerles en medio de su ministerio. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu Santo iba a actuar en la vida de los discípulos? Hay un término muy especial en el libro de los Hechos. Ese término dice que el Espíritu Santo iba a llenarlos, los iba a llenar, iba a estar dentro de sus corazones, los iba a tomar en posesión para controlarlos y llevarles a hacer acciones grandiosas con la finalidad de poder compartir la palabra de Dios o para hacer de testimonio al mundo. Por ejemplo, vayamos a Hechos 2. Por ejemplo, vamos a ver, hermanos, en Hechos 2. En Hechos 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban.
estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron, y mira, ahí viene el término, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu de Dios para poder compartir la palabra de Dios. El don de lenguas que aquí se menciona en el libro de los Hechos sirvió para compartir el mensaje de Cristo a la gente que venía de diferentes lugares, ¿sí? Cada persona que venía de diferentes lugares con un idioma distinto empezó a escuchar el mensaje en su propio idioma, de tal manera que la gente estaba sorprendida de cómo Dios les estaba hablando a sus corazones. Fíjense bien, hermanos, la sorpresa que se llevó la gente. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si hubiera estado un mexicano ahí, ¿cómo hubiera escuchado el evangelio? ¿Lo hubiera escuchado en español? Y vean ustedes más adelante, aparece a partir de versículo 9, la lista de personas que llegaron de todos lugares diferentes, con idiomas diferentes, pero que escucharon el mensaje del Señor. Por eso estaban atónitos, estaban asombrados, porque el Espíritu de Dios les había capacitado a los creyentes para hablar en el idioma de ellos y compartirles el evangelio. Estaban llenos del poder de Dios. Miren qué bendición tan grande. Ahora vamos a ver un ejemplo más todavía. Hechos 4:31, allá adelantito. Hechos 4:31. Hechos 4:31. Dice de la siguiente manera. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron, ¿qué fueron? Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había nerviosismo, había miedo, había un poco de temor o temor había en sus corazones, posiblemente sí. Pero al ser llenos del Espíritu de Dios, entonces empezaron a predicar sin temor. Fíjense bien, hermanos, dice, vamos a regresar al versículo 29. Estaban orando, pero había una razón de por qué estaban orando, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Los creyentes estaban siendo amenazados. Estaban siendo amenazados y perseguidos y oprimidos. Y por eso oraron. Y el Espíritu Santo los llenó para poder compartir la palabra de Dios. Cuando nos sintamos amenazados, cuando nos sintamos atemorizados, cuando ya no tengamos fuerzas de seguir adelante, digamos, Señor, ayúdame, dame fuerzas, anímame. Y mire, ¿quién va a hacer posible que nos llenemos de fuerza, de poder para llevar adelante la obra del Señor? El Espíritu de Dios. Porque dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, ¿cuándo tenemos el poder de Dios? Cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, y ya lo tenemos. Y así es que hay que echar mano de Él, ¿sí? Si usted está pensando ya en botar la toalla y decir, ya se acabó la vida cristiana, ya no quiero más, porque ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no puedo más, pídele al Señor que le ayude y le va a levantar. Y se va a renovar sus fuerzas, dice el profeta Isaías en el capítulo 40, se renovarán sus fuerzas como del águila, correrá y no se cansará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a ayudar, le va a fortalecer. En nuestras fuerzas no podemos, hermanos. Nosotros nos agotamos, nosotros renunciamos. Pero el Espíritu Santo nos anima a continuar, a seguir adelante. Y fíjense bien todavía un texto más. Aquí mismo en Hechos 6:3, por favor. Para poder servir a Dios con una entrega de tal manera que no nos desanimemos, al contrario, hasta seamos más creativos para servirle a Él. ¿Qué debe haber? Vamos a Hechos 6:3.
Hechos 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Porque al ser llenos del Espíritu Santo no se van a desanimar. ¿Había problemas en la iglesia primitiva? Claro que sí, como lo hay en la actualidad. Había problemas, había necesidades, había luchas, había situaciones difíciles, había persecución, pero ¿cómo podían salir victoriosos? ¿Cómo podían salir adelante? ¿Cómo podían permanecer firmes en la fe? Mediante la llenura del Espíritu de Dios. Ahora tal vez podríamos pensar, bueno, ¿y qué de aquellos cristianos que se alejan y ya no regresan al camino de Dios? Pues habría que pensar, ¿son cristianos o no son cristianos? Porque aquellos que se alejan y ya no regresan, tal vez nada más fue puro emocionalismo. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, aunque obviamente que en la carne duele, y a veces nos desanimamos, nos levantamos. Dice el libro de Proverbios, el justo cae 7 veces y se levanta. Y se levanta. El Hijo de Dios cae y se levanta. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios, que es el que realmente le levanta. No nosotros, es el Espíritu de Dios. Y veamos por favor todavía una cosa más. Hechos 13, 50 y 52. Hechos 13, allá adelante. Hechos 13, 50 al 52. Dice así. Pero los judíos instigaron. Aquí hay persecución, fíjense bien hermanos. Hechos 13, 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué más? Estaban llenos de gozo. Y hermanos, si entrara aquí la policía y nos llevara a un calabozo, ¿usted estaría contento? ¿Estaría lleno de gozo? ¿Estaríamos contentos, hermanos? ¿O estaríamos lloriqueando? Yo creo que más de uno estaríamos llorando, ¿eh? Pero estos discípulos estaban llenos de gozo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que les daba el poder para salir triunfantes. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo en la cárcel de Filipos? Estaba escribiendo su carta de renuncia a la iglesia de Antioquía que le había nombrado como misionero. Estimados hermanos de la iglesia de Antioquía, les estoy agradecido porque me nombraron misionero, pero con todas estas cosas que me han pasado, renuncio. Aquí está la carta. ¿Verdad que sí, hermanos? No, hermanos. Dice que a medianoche estaban cantando Pablo y Silas, confiando en el Señor, agradándole. Y por eso, hermanos, el carcelero llegó y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque vieron su decisión, vieron su ánimo, vieron su firmeza, vieron su fe, porque estaban llenos del poder de Dios. Hermanos, vamos a seguir en el camino de Dios. Nos vamos a esforzar, porque de momento como que cualquier vientecito nos afecta, hermanos. Y ya no me saluda el hermano, ya el pastor ya no me trata como debe de tratarme, y ya los hermanos como que ya me echan miradas de puñal. No, pues ya mejor me voy para mi casa. ¿Sí, hermanos? ¿O vamos a seguir adelante? Pues sí, hermanos, porque se supone que somos cristianos, que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, o no está el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que si el Espíritu Santo no está en nuestros corazones, no somos de Él, no somos de Cristo. Entonces, pues debemos de esforzarnos. Y si en la unión de jóvenes nada más llega un solo hermano y nosotros, pues debemos de esforzarnos. Si la femenil llega una hermana, pues tenemos que esforzarnos. Y si a los jóvenes llega un joven nada más, tenemos que esforzarnos porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones.
No debemos quedarnos ahí sentaditos lloriqueando, no, no, hermano, vamos, debemos llorar por el mundo perdido, debemos de llorar por aquellos que están alejándose de Dios, debemos de llorar por nuestra condición pecadora, pero no lloriquear por ese tipo de patrañas. Debemos esforzarnos, porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Y Él nos anima a seguir, fíjense bien, hermanos. Se dice una leyenda, es una leyenda cristiana, que el apóstol Juan, estando en la ciudad de Éfeso, lo tomaron y lo llevaron para ser martirizado. Es una leyenda cristiana, no lo dice la Biblia, lo dice la historia de la iglesia. Que lo metieron en un caso, lo metieron en una olla y le echaron aceite y pusieron a hervir el aceite. Y salió ileso porque estaba confiando en su Señor. Sea verdad o no sea verdad esa leyenda, lo cierto es que el apóstol el apóstol Juan sí fue perseguido y fue llevado a la isla de Patmos y dejado ahí solitario. Y sin embargo, ahí recibió la revelación del libro de Apocalipsis porque él confiaba en su Señor. Y el Espíritu Santo le guiaba, le fortalecía, le animaba, lo mismo que a nosotros, hermanos. Miren qué bendición tan grande, ¿sí? Así es que tenemos que fortalecernos y animarnos con la ayuda de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, porque si yo no me fuese, no vendría Él. Y por medio del Espíritu de Dios es que podemos seguir adelante, podemos esforzarnos, hermanos. ¿Sí? Él es el que nos da ánimo, nos da de su ayuda. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu de Dios, Nancy? A ver, Nancy, ¿cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Lo vimos en esta mañana. A ver, trate de recordar. A ver, léelo. Correcto, muy bien, correcto, muy bien. Y hermanos, ¿qué es templanza? Dominio propio, dominarnos, ¿sí? Y hermanos, a veces necesitamos dominio cuando estamos en situaciones conflictivas con nuestros hermanos en la fe, que ya no quieren continuar, ¿sí? Necesitamos dominio propio. Y debemos confiar que Dios nos va a ayudar a salir victoriosos. ¿Y qué es mansedumbre, hermanos? ¿Qué es mansedumbre? Una persona dócil, una persona moldeable, una persona que se moldea para hacer la voluntad, para estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta esto, hermanos.